Bienvenidos a esta sesión sobre neuromarketing y la publicidad. Finalmente, un match entre lo que es la neurociencia y el marketing, eh, a manera de definiciones de los conceptos principales, identificar por un lado qué es el neuromarketing, ¿no? Esta disciplina que finalmente tiene implicaciones y aplicaciones de parte de la propia neurociencia al marketing. ¿Y para qué sirve este tipo de aplicaciones? Pues para poder entender cómo reaccionan los consumidores a los distintos estímulos de las estrategias que se emplean dentro del marketing. Algunas campañas, las promociones, las piezas publicitarias y entender cómo ese impacto finalmente es logrado a través del uso de las diversas herramientas o técnicas como la resonancia magnética, el electroencefalografía para medir respuestas cognitivas. Ahora, del otro lado, la definición de publicidad, entendiendo pues como un conjunto de técnicas, herramientas, estrategias, visualizaciones, con el objeto de poder promocionar productos y servicios de una organización. Pero también emplea diversos conceptos o teorías que finalmente van a justificar o fundamentar el hecho de poder proponer a través de la propia comunicación, el poder influenciar en el poder o la decisión de compra o el momento de compra, ¿no? La percepción de las marcas de los consumidores entre diversos indicadores que pueden desprenderse de la propia publicidad. Finalmente, este match que comento resulta pues de cómo podemos aplicar estas diversas herramientas para entender o incitar de cierta forma que a través del propio comportamiento humano podemos diseñar ciertas campañas publicitarias y lograr pues ser más eficientes, más efectivos, optimizando los costos, maximizando los ingresos de cierta forma y que a la misma vez, si hablamos de marca, pues seamos emocionalmente resonantes. Así podemos entonces aumentar esta efectividad a nivel de las estrategias que planteamos dentro del mercadeo. Las técnicas que se van a emplear pues, pueden ser de cierta forma la resonancia magnética funcional, estudios que finalmente puedan ayudarnos a entender esta respuesta emocional cognitiva a las diversas campañas publicitarias. Con ello, el análisis de emociones va a ser sumamente importante, pero no solamente un análisis de emociones a nivel cuantitativo, una descripción del momento o de una pauta o de una campaña que a veces se puede realizar en ciertos cortes o incluso después de cerrada la campaña para entender con algunos cuestionarios, con la valoración de ciertas campañas y entender si finalmente la información o el mensaje principal le llegó al cliente o de qué forma lo vieron ellos y poder hacer algunos ajustes a campañas futuras. Pero también de cierta forma podemos analizar las emociones desde un plano interpretativo, ¿no? A nivel cualitativo, con algunos focus group, algunas entrevistas a profundidad, panel de expertos, entre otros. Pero ahí podemos trabajar de forma híbrida también, ¿no? Y en estos tiempos de inteligencia artificial, donde podemos hacer el análisis de emociones de una manera profunda, ¿no? Con el uso de herramientas de ciencia de datos para poder entender en alto volumen la participación, por ejemplo, que tienen nuestros usuarios en las redes sociales y cómo nosotros podemos entender justamente esta percepción, ¿no? A través de los sentimientos que pueden generarse hacia un anuncio específico o hacia la misma marca. Con el uso de las tecnologías innovadoras como la inteligencia artificial, la realidad virtual, entre otras herramientas o entre otras aproximaciones modernas, postmodernas incluso, cada vez se han tratado de incluir experiencias inmersivas, ¿no? Que generan mayor impacto en la memoria, esta conexión emocional que siempre se trata de poder obtener, ¿no? Esa conexión finalmente entre nuestras campañas, nuestras piezas y lo que es el objetivo finalmente de la, digamos, de la campaña de marketing. ¿Cuál va a ser este impacto? Que el efecto que finalmente pueda tomarse en la toma de decisiones. Por ahí se habla incluso del momento cero de la verdad, en el que nosotros podemos incluso tratar de inducir al consumidor a que pueda optar por uno u otro producto de nuestra gama de productos, o por lo menos frente a los competidores tratar de ser los referentes. Dentro de estas justamente
opciones que podemos validar para estas tomas de decisiones, podemos entonces vincular, promover la activación de áreas del cerebro, ciertas áreas del cerebro, relacionadas con el impulso a la compra, ¿no? Finalmente, el llamado a la acción no solamente tiene que ser visual o auditivo. Entonces, tenemos distintos tipos de clientes, tenemos diversos nichos o segmentos que según el producto o el servicio. Aquí la idea es tratar de emplear la mayor cantidad de recursos para cierta cantidad de clientes, dependiendo el medio que yo escoja para poder impulsar una campaña específica. Entonces, podemos ver que ciertos estímulos publicitarios pues, pueden desencadenar respuestas emocionales distintas incluso, y que éstas van a guiar la decisión de la adquisición. Y así pues podemos ser más efectivos inclusive. Los cambios que finalmente pueden irse promoviendo en el comportamiento de nuestros consumidores a través de esta campaña, pues lo podemos entender porque cada grupo perfilado de clientes puede finalmente responder de formas distintas a nuestras publicidades, ¿no? Y por más que la estrategia general, nacional, global, para una campaña de una determinada vigencia, pues la idea es tratar de que maximicemos el impacto y poder utilizar pues también algunas estrategias segmentadas, acorde al tipo de cliente, acorde a su estatus, por ejemplo, su línea de vida, ¿no? Si es un cliente nuevo, si es un cliente existente, un usuario potencial hacia algún producto o servicio, ¿no? Y con ello poder ir entendiendo también esas necesidades del consumidor al cual ya lo habíamos inducido en el proceso de compra. ¿Cómo nosotros finalmente trabajamos a nivel de evaluación de resultados o el monitoreo? Pues es importante trabajar con las diversas herramientas como los dashboards, entender cómo van las métricas, de si finalmente esta estrategia que escogí apoyada al neuromarketing, pues pueda finalmente haya sido esa resultante que yo quería de cara a la conexión emocional, de cara a los datos que me generan, por ejemplo, las ventas, las opciones que finalmente fueron escogidas o lo que finalmente de la propia voz de nuestros consumidores podemos ir obteniendo, ¿no? De los estudios o las encuestas. Entonces es importante no descuidar que la medición es sumamente importante para no solamente evaluar lo que hemos hecho, evaluar cómo estamos trabajando en este momento una campaña específica, sino también ir haciendo posibles ajustes o propuestas o sugerencias a campañas venideras. Finalmente, cómo podemos nosotros entender si efectivamente estamos logrando ese impacto propuesto. Eh, bueno, diversas organizaciones a través de sus marcas pues emplean continuamente este tipo de campañas durante ya mucho tiempo, y el caso en específico hay situaciones que voy a presentarles donde podemos ver cómo esa conexión o esa recordación de la marca que finalmente apoya al poder propio de la marca, finalmente apoya al top of mind, ese nivel de recordación, de resonancia, de relevancia que pueda tener la marca pueda ser más contundente inclusive, ¿no? Y qué marcas finalmente han apoyado, ¿no? En temporada de Navidad aparecen ciertas marcas que para nosotros son clásicas, o productos y servicios que son clásicos, de igual manera por el mes del amor, campañas donde todo se viste de rojo, la amistad, el amor, tu pareja, las flores, los obsequios, la Navidad de la misma manera, en la temporada del mes del niño también sensibilizar, al igual que en Navidad, el tema de los regalos, la experiencia tecnológica incluso consciente hacia los niños, en las temporadas de vacaciones, los viajes, todo es playa, mar, el turismo, hoteles, ¿no? Promociones que van vinculadas ahí. Entonces, hay que entender justamente cómo estas marcas han dejado ciertos antecedentes o precedentes que nos puedan ayudar incluso a ver si fueron efectivas o no, o qué adaptaciones, ¿no? Cómo yo puedo tropicalizar estas opciones para poder yo emplearlo en mi organización. ¿Qué lecciones finalmente nos van a ir dejando? Pues las emociones juegan un rol clave dentro de las decisiones de compra, ¿no? Y las marcas pues deben aprender a conectar
emocionalmente para poder ser memorables y efectivas. Los retos que tenemos al futuro, desafíos éticos, más aún con el uso de la inteligencia artificial, si efectivamente estamos aportando valor para que nuestros productos y servicios sean cada vez más atractivos, hay que tener cuidado, ¿no? Tratar de evitar ser invasivos, ¿no? Y finalmente, a veces se ha tildado de manipular a los consumidores. A través del neuromarketing no se manipula al consumidor. Se trata de inducir hacia una opción que él, en efecto, al momento de presentarse frente a un anaquel o en un punto de venta específico, él tomará su decisión frente al precio, el olor, el sabor, la forma, eh, los atractivos diferenciadores que finalmente él va a contemplar. Ya eso es finalmente, ya no tenemos un nivel de repercusión. Lo que hemos hecho es irlos induciendo en el camino, digamos, acompañándolos, guiándolos. Pero es importante que las empresas pues también sean éticas, ¿no? A nivel incluso en éticas competitivas, en propias éticas del mercado, de cómo puedan nosotros, o sea, hasta qué nivel nosotros podemos influenciar, ¿no? Hay que respetar el espacio de nuestros usuarios o consumidores o clientes, ¿no? Hay que respetar el bienestar mental, presencial, físico, ¿no? Y tengamos esa transparencia donde no solamente sabiendo que podemos irlos induciendo, pues tratar de evitar emplear técnicas desleales o incluso campañas o publicidades engañosas, ¿no? Entonces hay que entender que justamente la evolución tecnológica con el uso de la IA pues nos puede ayudar muchísimo a generar muchísimas ideas, pero hay que validarlas. Hay que entender si las puedo replicar o las puedo emplear e impulsar en mi negocio, en mi ciudad, en mi país, ¿no? Para mi rubro, entender si efectivamente es coherente, ¿no? La validación para la IA es vital y a nivel del uso de las herramientas o las metodologías, pues cada vez sabemos que hay, sí, efectivamente, hay que personalizar las campañas, pero hay que buscar, pues, cómo nosotros vinculamos con lo que es los focos de atención, los planos del deseo, el interés mismo que va a ocurrir para que todo esto dentro de una mezcla completa de las, digamos, no solamente de estrategias, sino de las propias aplicaciones que nosotros hagamos ya en el mundo real, pues esto sea atractivo y esté finalmente vinculado a los objetivos del negocio, del producto, del servicio y podamos obtener pues mejores resultados. Dentro de estas perspectivas y tendencias, evidentemente, la ciencia de datos, como podamos verlo, la inteligencia de negocios, la big data, la inteligencia artificial generativa, el machine learning, entre otras herramientas, pues que podemos ir sumando, ¿no? Con nuestros equipos cuantitativos de las organizaciones, para que no solamente evaluemos resultados por evaluar, ¿no? Efectivamente, entender a profundidad si existen patrones. Una vez aplicada esta herramienta de neuromarketing, pues entender si hubo algún pico en las métricas. Y no solamente eso, sino compararla, ¿no? La idea no es solamente describir, si tenemos alto volumen de información o de datos, tratar de explotarla y entender si hay alguna comparativa, hay algún patrón, algún rastro que me deja el comportamiento del consumidor una vez empleadas estas herramientas. Entonces, a manera de cierre, la fusión finalmente de la publicidad y el neuromarketing van a ser vitales para poder, digamos, entender y poder inducir, conectar al nivel emocional, ¿no? Al cliente con nuestros productos y servicios. Finalmente también la ética es importante. La ética finalmente siempre lo ha sido y más aún en un mundo tan tecnológico como el que tenemos en este tiempo. Bueno, podemos vincularlo pues, en pro del bienestar del consumidor. Ahora bien, presentando algunos casos y situaciones reales de los distintos tipos de neuromarketing, tengo este caso número 1, el neuromarketing visual, donde la compañía de snacks responsables de marcas como Lay's, Fritos, Ruffles, Doritos, Cheetos, Chistris, entre otros, Frito Lay's, las conocemos, descubrió que los hombres consumen mucho más snacks salados que las mujeres.
se apoyaron en las técnicas de neuromarketing para entender el rechazo de las mujeres. Los resultados pues, fueron interesantes, ¿no? Primero, se descubrió que el centro de comunicación en el cerebro de las mujeres estaba más desarrollado que el de los hombres, lo que concluyó que las mujeres pueden procesar anuncios o mensajes con más complejidad. El centro emocional y la memoria, el hipocampo en específico, también destacaba de manera importante, deduciendo que las mujeres buscarían personajes con los que pudieran identificarse directamente. El sentido de culpa también fue uno de los elementos esclarecedores de este estudio. Se dieron cuenta que el color brillante de los envases provocaba un mayor sentimiento de culpa. Con todos estos hallazgos, se varió el formato de los envases en algunos de los productos y se intensificó el mensaje de productos saludables. Además, se creó una campaña alusiva a la mujer, una webserie protagonizada por 4 mujeres muy identificables y de varios perfiles con un contenido divertido. Por otro lado, tenemos el neuromarketing kinestésico. Apple se percató desde sus inicios que el consumidor necesitaba tocar para sentir respaldado en la toma de decisiones, entre otras cosas por la inversión tan alta que iban a realizar. Un producto de gama alta, un producto premium, o que no todo el mundo puede acceder. Entonces, Apple, ¿qué hizo? Pues creó escenarios experimentales donde los consumidores podían tener esa libertad sensorial, pues, de tocar, probar los productos y servicios. Esta técnica finalmente con el tiempo fue replicada por otras marcas como Samsung, que creó centros de juego y de experiencia dentro de sus centros comerciales. Finalmente, en estos tiempos podemos ver en distintas tiendas, dependiendo incluso, no necesariamente dependiendo del tamaño del espacio físico. La disponibilidad de poder tener mesas de experiencia nos ayuda muchísimo para poder probar, por ejemplo, a nivel de equipos tecnológicos, la cámara, la sensibilidad, la velocidad, la interconexión, ¿no? El flujo que finalmente, la rapidez, la fluidez que pueda tener en refrescamiento una aplicación en específico, ¿no? Y vemos que son casos no solamente de éxito, son casos que pueden ser replicados en distintos segmentos o productos y servicios, ¿no? A nivel de neuromarketing auditivo, este caso número 3 nos representa justamente en el 2006. Se lleva a cabo un estudio en la sección de vinos en una tienda específica donde se exhibían botellas de vino francés y alemán. El sabor y el precio eran similares, así que podía uno tranquilamente tomar o uno o el otro según el tipo de cliente y los gustos también. En los días de semana en que se tocaba la música de acordeón francés, el 77% del vino vendido era francés, mientras que en los días que se tocaba música alemana, el 73% del vino vendido era alemán. ¿A qué conclusión finalmente nos va a llevar? Un hallazgo interesante también que suma en este experimento es que el 95% de la gente que había comprado vino no se había percatado del tipo de música ambiental que se tenía en la tienda, ¿no? Bueno, grandes superficies como Carrefour incluían música dependiendo de la temporada del año para fomentar ciertos productos. En tiendas de ropa la música suele ser suave, a menos que estén dirigidas a un público joven, donde puede ser una música urbana, un reggaetón, ¿no? Una música actual o vigente que es tendencia, pues puede ayudar al segmento específico del público que podamos tener, ¿no? O temporadas como el mes del amor, temporadas de Navidad, donde todas las tiendas incluso están pues copadas de temáticas y músicas, temas clásicos de Navidad que finalmente nos inspira pues en los momentos de tranquilidad, de unión familiar, de los gastos que vamos a hacer a fin de año en pro de una cena navideña donde vamos a compartir con los amigos de trabajo, con la familia, con nuestros hijos, con nuestros padres. Con el caso número 4, el neuromarketing olfativo, la cadena de pastelerías estadounidense Cinnabon tiene en sus rollos de canela su producto estrella. Estos son horneados en espacios cortos de tiempo para generar el olor a canela. Este hecho, más una disposición estratégica de sus tiendas, hace que se incrementen las ventas. El olor a canela genera un nivel de subconsciente de armonía, ¿no? Paz, tranquilidad y una sensación de hogar. Finalmente vemos que tiendas similares han replicado de poder estar en lugares estratégicos, de accesos inmediatos o salidas de centros comerciales, y las tiendas finalmente, pues uno pasa por ahí y a nivel de olfato, pues no podemos mentir que finalmente podemos
tener una cierta influencia, ¿no? A querer antojarnos algo sobre estos postres. Finalmente, el caso número 5, el neuromarketing sensorial, tenemos a Starbucks, clásica marca que a nivel mundial no ofrece solo café, sino una experiencia diferente. Crea una experiencia sensorial desde que entra uno hasta que sale. Todo cuenta, finalmente, de crear ese espacio cómodo con diseños colaborativos, de descanso, tipos de café distintos, wifi gratis, música ambiental, que ya se veía en el caso anterior, o casos anteriores, la idea de poner el nombre del consumidor, la personalización del vaso, hasta el olor a café recién molido, pues nos deja un tipo de experiencia distinto y de recordación con el tiempo. Entre otros casos más que incluso podemos seguir viendo y cómo podemos replicar la importancia del neuromarketing, no solamente desde el plano de los estudios a nivel técnico, de los avances que se van logrando, sino que incluso, como hemos visto en estos casos, situaciones que pueden ser tranquilamente replicables al impulso de las estrategias que podamos ver en lo visual, auditivo, sensorial, olfativo, etcétera, etcétera. Pues espero que este material sea no solamente de provecho para poder aplicar en sus diversos estudios, investigaciones o incluso en el mundo laboral, porque bueno, en efecto, la tendencia es siempre vincular nuestra área original de estudio con otras, como particularmente en este caso son las neurociencias. Gracias por su atención.